Esto es El Círculo Beatle. Música, información, anécdotas, datos y mucha bitlemanía en las voces de Tere Chacón, Arturo Espinosa y Marco Antonio Brito. Incorpórate a El Círculo Beatle. Pero el tiene clave. Se graba Círculo Beatle. 3, 2, silencio, se graba. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos el día de hoy. Este es el Círculo Beatle y Arturo Espinosa, Marco Antonio Brito y una servidora, Tere Chacón. Estamos aquí nuevamente para esta emisión semanal que tiene que ver todo, absolutamente todo con esos 4 de Liverpool: John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Por supuesto, te tenemos temas muy interesantes para el día de hoy, pero antes de pasarle el micrófono a Arturo, te quiero recordar que tenemos varias redes sociales que te iré diciendo a lo largo del programa y 2 sitios web fabulosos: www.elcirculobeatle.com, en donde encontrarás textos relacionados con cualquier género musical y muchos de ellos seguramente te van a gustar. Y una vez que estés ahí, déjanos tu correo para que recibas en la notificación de cada publicación nueva que tenemos. Y por si fuera poco lo anterior, también tenemos una maravillosa, maravillosa estación de radio, SBS Radio, que puedes escuchar 24/7 todos los días del año, cualquier hora del día, cualquier hora de la noche, en www.sbc, que no es otra cosa más que el Círculo Beatle Corporativo.online. Te esperamos, por supuesto. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Tere. Buenas noches, Marco. Buenas noches, Tere. Buenas noches a la gente que en este momento nos está escuchando a través de la señal de SBS Radio. Y es tiempo de hablar de The Beatles, de hablar de cada uno de ellos de manera individual, también como grupo, en estos temas que hoy vamos a tocar, que van a estar muy interesantes. Y quédense, yo los invito a que la pasen aquí muy bien en esta tarde, en esta noche, dependiendo del momento en el cual nos estén escuchando, porque se va a poner bueno este programa. Mientras tanto, paso los micrófonos a Marco Antonio Brito. Marco. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Te los recibo con muchísimo gusto. Estamos aquí, como siempre, descansados, relajados y platicando de uno de los temas más apasionantes de nuestras vidas, precisamente el devenir de los 4 grandes de Liverpool: John, George, Paul y Ringo. Pues es una noche, aunque yo debo decir siempre buenos días, buenas tardes y buenas noches. Es una noche de tormenta eléctrica, entonces esperemos que no nos juegue una mala pasada la electricidad. Adelante, Tere. Pues amigos, el día de hoy vamos a iniciar la emisión hablando de un álbum favorito para mí y estoy segura favorito para muchos. Nada más y nada menos que el fabuloso Beatles for Sale, que fue grabado a lo largo de agosto, septiembre y octubre del año de 1964, en los tiempos en los cuales The Beatles podían grabar, dado sus giras y todo el trabajo que tenían y que salió al mercado finalmente el 4 de diciembre de ese mismo año, 1964. Como fueron muchos productos de The Beatles, se lanzaban al mercado justo a inicios de diciembre para que fueran un gran regalo de Navidad. Así es, Tere, estaba checando algunos datos de For Sale. Me parece interesante de que el disco anterior de este álbum, el disco anterior a For Sale, fue a Hard Day's Night, aparte de que ya venció la película y todo esto. Pero estamos hablando de que este disco anterior tenía canciones originales en su mayoría, pues por no decir todas. Y para este producto de For Sale volvieron a recurrir a los covers, pero lo acabas de decir, lo grabaron mientras tenían chance de desocuparse de las giras, porque fue un año muy complicado para The Beatles, ese año de 1964, apareció 1965. Y después es curioso de que muchas veces cuando se llegan a hacer estos, digamos, estos conteos de álbumes de The Beatles,
dice, vamos a rankear a ver cuál es del peor al mejor, ¿no? Que siempre hacen este ejercicio estos, y entre comillas lo digo, estos críticos de las redes sociales de música. Siempre For Sale lo ponen como que muy abajo porque dicen que el grupo no estaba muy, digamos que, muy atento a las composiciones, puesto que tenían que estar de gira, pero si somos estrictos, el disco es un gran álbum. Ya muchos grupos recientes quisieran hacer un álbum, perdón, como For Sale. Es más, darían este dedo que tengo aquí, este dedo, por hacer un álbum como For Sale en estos tiempos, pero el grupo se podía dar ese lujo de tener covers y de tener muy buenas canciones en su disco, y eso también le da gran valor a For Sale, pero sí, siempre me resulta extraño de que cuando hacen estos rankings de discos, siempre ponen a For Sale, digamos que en la parte de abajo, cuando realmente no merecería estar ahí. Es más, ningún disco de The Beatles merecería estar en la parte de abajo, pero como digo, a estas alturas ya un disco, digamos que mediano de The Beatles, sería una gran obra con otro artista, ¿no? Y eso es lo interesante con el grupo. Marco. Claro, sería un logro de vida para muchos, muchos, muchísimos grupos. ¿Y qué dijéramos del tiempo actual? Sí, para mí es muy molesto que luego se le ningunea a este álbum, pero aparte no hay ninguna razón. Y esto pues vamos a ver cuál es el track listing de este álbum, como para que podamos decir, díganme qué canción es mala, díganme qué canción no merece estar aquí, o díganme qué canción no les gusta. Rápidamente vámonos con el lado A. Tenemos las canciones No Reply, I'm a Loser, Babies in Black, Rock and Roll Music, I'll Follow the Sun, Mr. Moonlight, Kansas City, Hey, Hey, Hey. Y le damos la vuelta y en el lado B tienes 8 Days a Week, Words of Love, Honey Don't, Every Little Thing, I Don't Want to Spoil the Party, What You're Doing y Everybody Trying to Be My Baby. Díganme ustedes si es de que hay alguna canción mala aquí. Ninguna. Ninguna. No hay manera. Tiene toda la razón Arturo cuando dice difícil poner alguno de los productos de The Beatles en un lugar más bajo que el resto. Creo que cada esfuerzo, cada álbum de The Beatles tuvo indudablemente una dosis de talento y de creatividad, y mientras más fueron saliendo al mercado, mejores se volvían en cuanto a solidez. Y ya para este cuarto álbum, Beatles for Sale, indudablemente ya se las sabían de todas, dominaban aquellos covers que habían cantado en The Cavern Club, dominaban la logística de crear canciones propias y montarlas en el estudio. Y bueno, pues ya realmente esto era la confirmación de que eran los mejores a nivel global, como lo siguen siendo. Y bueno, estaba yo viendo aquí que fue un álbum en donde, claro, había covers, pero también fue un esfuerzo colaborativo entre Lennon y McCartney. Y esto es muy interesante porque indudablemente siempre trabajaron así, desde Please, Please Me, pero conforme fue pasando el tiempo, como compositores, John y Paul se conocían ya tan bien que tenían la facilidad de tener estos productos y además tenerlos en los álbumes que sacaban. Estoy realmente segura que no podían haber sido mejores. Por ejemplo, Babies in Black, 8 Days a Week, What You're Doing y I Don't Want to Spoil the Party, ahí es donde se nota. ¿Sabes aquí qué es lo interesante? Estás hablando de estas canciones y las vas mencionando y las voy recordando. O sea, cada canción, obviamente tienes la tonada también en la cabeza porque finalmente, aunque no salieron como sencillos, son grandes éxitos de The Beatles. Las recuerdas y dices, qué buenas canciones. Bueno, incluso el sencillo que fue 8 Days a Week, esa fue la canción que salió y obviamente pues también fue un número uno, el disco también fue un número uno. Y acá lo interesante, ya nos platicará también Marco de esto, es que aquí en México sí nos llegó For Sale. Aquí nos estaban llegando prácticamente no los productos norteamericanos porque ellos tenían su propia discografía. Acá en México ya teníamos también otra discografía que era la mexicana, pero cuando llegó For Sale
ese disco sí nos llegó a nosotros, tal como lo presentaron en Inglaterra, así nos llegó a nosotros. Y Marco tenía algo curioso que nunca entendía el por qué, y muchos quizá no lo sabíamos, era el por qué tenía un número 5, ¿no? En la O. Tú veías las portadas de los discos de For Sale. Bueno, por ejemplo, la versión inglesa no tiene For Sale en la portada, pero la versión mexicana sí decía The Beatles For Sale y tenía un número 5 y muchos nunca entendimos por qué tenía el número 5 ese álbum, pero Marco nos va a contar por qué tenía ese número 5 dentro de la O, el álbum For Sale. Bueno, mira, esto es para todos nuestros amigos, para conocer un poquito más de la discografía mexicana de The Beatles. Efectivamente era el volumen 5, porque era el quinto LP que se publicaba aquí en México. Aquí en México se publicaron durante 1964 5 álbumes de The Beatles, en donde viene el Conozca a los Beatles, después viene el Beatles Volumen 2, Beatles Volumen 3, que tiene una portada diferente en la edición Musart que contra la Capitol, el 4, que era el soundtrack de la película Yeah, 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 y entonces el 5 decía así, pero en la edición Musart no decía Beatles for Sale, decía The Beatles y abajo decía volumen 5 en sendas letras negras, negras, negras para que no se te olvide. Entonces, cuando vino la reedición, la republicación de los álbumes en México por Discos Capitol, a partir de 1965, empezaron a publicarse y hubo cambios en la portada del volumen 3, en la portada de lo que sería Beatles for Sale, que originalmente también era un álbum gatefold, también se podía abrir en la primera edición. Bueno, a mí también me gustaría comentarles muy rápidamente qué hizo quién hizo qué, perdón, en este álbum. John Lennon, pues la voz, guitarra eléctrica, guitarra acústica, que era su Gibson J45, y aquí aparece la famosa guitarra perdida J. Nani, la de 12 cuerdas, aquí aparece y se nota muchísimo en I'm a Loser. También tocó la armónica, el pandero y hizo palmadas. Paul McCartney en las voces, guitarra de bajo, piano, órgano Hammond y también palmadas. Daban el crédito de las palmadas, todos hicieron palmadas. George Harrison también, junto con su guitarra eléctrica y acústica, pero también tuvo intervención con un tamborcito africano por ahí. Y Ringo Starr estuvo en la batería, en el pandero, en el tímpani, en la percusión en general y también las palmadas. George Martin aparece como un músico adicional en el piano. Adelante, Tere. Maravilloso. Pues si ustedes están de acuerdo, podemos mandar a canciones. ¿Qué canciones les gustaría escuchar en este primer bloque? Yo propongo I'll Follow the Sun, que a mí me gusta mucho esa canción. Es maravillosa. A mí me encantaría escuchar What You're Doing, que es una de mis canciones favoritas de ese disco. Y número 3, Arturo. 8 Days a Week, el sencillo que salió de este álbum. 8 Days a Week. Perfecto. Aquí preparando todo para hacer la producción de este programa y para que ustedes lo puedan escuchar hoy viernes a través de SBC Radio. Por supuesto, 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, y en repetición, ¿cuándo, Marco? En los días viernes también, a las 3 de la tarde. En viernes subsecuente, por supuesto. Pues amigos, escuchemos buena música. ¿Qué les pareció? Grandes canciones, grandes rolas del disco Beatles for Sale, que todos siempre, siempre disfrutamos. Y bueno, pues estamos aquí en el segundo bloque de esta emisión, tu emisión, El Círculo Beatle, y se nos ocurrió hablar de algo, de un evento muy interesante por el cual pasaron The Beatles y sufrieron The Beatles en su gira de 1966. Una gira que abarcaba pues ya prácticamente el final de todas las giras que iban a hacer, de todos los conciertos en vivos. Bueno, pues esto era
la última parte. Y en particular está la gira por Alemania, Japón y Filipinas. Y dentro de este último país, Filipinas, permanecieron del 3 al 5 de julio de 1966. Y bueno, pues aquí The Beatles, amigos, llegaron a este país donde no habían dado conciertos previamente y aparentemente todo pintaba para que fuera maravilloso. Lo que era costumbre en sus giras, llegar, ir al hotel, mantenerse en el hotel, ir directamente al concierto, dar el concierto, regresar al hotel, de ahí al aeropuerto y vámonos, como solía hacer con ellos, ya que por supuesto ninguno podía salir de los lugares donde se hospedaban a riesgo de ser atacados por miles y miles de Beatles fans. Y bueno, pues este no fue la excepción. Las expectativas eran muy buenas, oh sorpresa, estando ahí, las cosas se pusieron muy, pero muy feas. Claro que sí, Tere, fue, quizá lo acabas de mencionar, esta gira de 1966, sobre todo en esta parte de Japón y Filipinas, fue de lo más accidentado que hubo, porque recordemos que primero venían de Japón, en donde tocaron en el Budokan y ahí la gente se les puso pesada, que porque cómo iba este grupo a mancillar este recinto sagrado ahí en Japón. Bueno, como sea, se ofrecieron los conciertos, viajan a Filipinas y resulta que también ahí comienzan los problemas. Como bien acabas de decirlo, llegaba al hotel, de ahí del hotel transportarse al lugar donde iban a tocar y después regresar otra vez a su hotel. Si podían, salían y hacían alguna conferencia de prensa, platicaban con los medios. Pero lo que no se esperaban era realmente, Tere, Marco, el que tenían que convivir con prácticamente con la clase gobernante de Filipinas. Tenía que recibir las invitaciones por parte en este caso, del presidente. Y ahí, Marco, comienza toda esta aventura que lo vamos a ver incluso en la película de 8 Days a Week, de Turing Days, que también hay imágenes ahí precisamente de estos conciertos, cosa que tampoco conocíamos nosotros hasta que vimos la película, y fue quizá el momento en el cual al grupo le cayó como que el 20 de decir, ya estamos hasta el gorro de estar de estas giras, porque después de que salieron de Filipinas, van a viajar hacia Estados Unidos y ya sabemos que la historia va a marcar que ese tour ya en Estados Unidos marcó ya el final de las giras, pero ya venía el hartazgo y creo que Filipinas, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pues fue la gota que derramó el vaso. Marco. Sí, fue una de las grandes gotas que derramó ese gran vaso. Vale la pena hacer un poquito de contexto para que nuestros amigos del Círculo Beatle pues sepan qué onda con las Filipinas. Primero que nada, era el primer país de tercer mundo que visitaban The Beatles. Eso es algo que se ha comentado en diversas fuentes, pero porque era un país de tercer mundo. Finalmente, Ferdinand, casado con Imelda, bueno, eran una pareja presidencial que creían que el mundo entero estaba a sus pies, creían que podían hacer lo que quisieran. Y como en algunos países, de los cuales no quiero mencionar, pues eran líderes populistas, demagógicos y que se llenaban los bolsillos de dinero en base a ese populismo, en base a esa adoración que tenía el pueblo filipino para con ellos. Hablemos primero de Ferdinand o Ferdinando. Es un tipo que literalmente se robó el poder y lo ejerció desde 1965 hasta 1986, empezando por ahí. Y era un tipo que creía que verdaderamente las podía todas. Tenía un gran enemigo con Dwi Sukarno, que era un líder anticomunista en Indonesia, que también tiene su historia, pero hizo una gran enemistad. El caso de Imelda Marcos. Ella fue modelo, fue reina de belleza, porque ella así lo quiso. Le robó literalmente el título de belleza a quien lo había ganado originalmente en 1950 y a partir de ahí se le conoce como la Musa de Manila, que también creía que se merecía todo y creía que podía hacer una invitación a The Beatles sin previo aviso
por el capricho de tenerlos ahí únicamente para su gusto y su lucimiento personal. Una personalidad muy controvertida, tenía como ídolo a Evita Perón, quería ser así como que la gran dama de la Asia, pero la verdad es de que se quedó muy, muy abajo. Tiene detalles bastante oscuritos, pero se le ocurrió a la señora invitarlos, ya estando ellos en Filipinas, pues no tenían espacio para la agenda y entonces es cuando se declara ante la no asistencia de The Beatles, se declara el gran desaire a la primera dama, a la pareja presidencial. Y pues así como el amado líder de algunos países, pues hizo su berrinche. Y ese berrinche los llevó a agresiones físicas incluso a The Beatles. Vamos a seguir comentando de esto, Tere. Pues sí, es muy, muy interesante porque esta mujer, Imelda Marcos, esposa de un dictador, acostumbrada a que se hiciera lo que ella quería totalmente y además dueña orgullosa de 3,400 pares de zapatos. Imagínense ustedes. Pues ella, Mientras en Filipinas se moría de hambre toda la gente. exactamente, una historia que se ha repetido incansablemente en muchos países. Bueno, pues esta mujer, como bien dijo Marco, extendió una invitación a The Beatles. Sin embargo, recuerden ustedes que desde la primera gira de The Beatles a Estados Unidos hubo un evento muy desagradable en la Embajada Británica en Washington, en donde The Beatles fueron de alguna de otra manera buleados por sus compatriotas que vivían en Estados Unidos y a Ringo Starr hasta le cortaron un mechón de cabello por la espalda. Y bueno, pues fue esto tan incómodo que Brian, su representante, y ellos acordaron nunca más en ningún país ir a ningún evento que tuviera que ver con gobierno, con relaciones diplomáticas. Y cuando la señora Marcos envía esta invitación en Filipinas, pues quien recibe esto es Brian. Y Brian dijo, pues sí, muchas gracias, lo agradecemos, pero dígale a la señora Marcos que The Beatles, el grupo, no asiste a este tipo de eventos y se limita únicamente a cumplir con su contrato, que es básicamente dar un concierto o una rueda de prensa, como bien mencionó Arturo, e irse. Y bueno, pues esto desató, primero que al día siguiente los periódicos mostraran titulares alarmistas de The Beatles desairaron a la primera dama, a los hijos de la primera dama, a los amigos de los hijos de la primera, y bueno, pues ellos lo que decidieron fue salir, pero al intentar salir del país, pues a Brian lo detuvieron y le dijeron, nos tienes que devolver el dinero que recibieron del concierto. Y bueno, pues esto no fue nada fácil. Bajaron del avión a Brian. Ya cuando iba a despegar, con él venía Moll Evans, que también lo bajaron, y Neil Aspinall y Moll al pasar en el pasillo del avión, que estaba detenido en el aeropuerto porque no podía despegar, cuando pasó junto a George, le dijo así, dile a Lily que la amo. Y él pensando que los iban a encarcelar y que ya nunca más iban a salir. Sí, fue un evento muy difícil, muy doloroso y muy humillante para ellos. Hay bastante, porque sí hay músicos a los cuales te encanta siempre estar con la clase gobernante y codearse con ellos, y ay, pues vamos, invita a tus hijos, ¿no? Que vengan a saludarme. Y hay gente que sí le gusta esto, muchos músicos lo hacen. Pero como bien lo acabas de decir, en el caso de The Beatles no estaban de ellos así como que pues, con ganas. Y esto que acabas de mencionar, recuerdo que lo dice de la antología, o sea, McCartney cuando lee los periódicos al día siguiente de, a ver, ¿cómo que desairamos a la primera dama? Ni siquiera sabíamos, o sea, Brian fue el encargado de recibir el dijo, ¿para qué les digo? Y ya Sí, cuando leen ellos los periódicos, bueno, dicen, ay, caray, pues ¿cuándo pasó esto, no? Pero lo que no se imaginaban es que toda esta turba iracunda que los iba a atacar en ese momento, híjole, creo que eso sí, no se lo imaginaban. O sea, como la manera en la cual se manipuló a tanta gente para que incluso se habla hasta de armas de fuego, todo esto pasara y ellos, imagínate, todos
todos espantados y súbete al avión y pues a qué hora va a arrancar el avión, ya soñen los balazos y pues vámonos. Y esto sí quedó todo registrado ahí, digo, como el hartazgo ya de prácticamente esto de las giras, y estas giras que iban a lugares en los cuales pues no podían controlar tampoco ni a la gente, ni a la cierta clase social también, porque finalmente Brian Epstein no tenía tampoco el control de esto, y las autoridades obviamente eran autoridades locales. Tere. Y también es importante decir, antes de pasarle el micro a Marco, este evento en particular significó una gran depresión para Brian. Para él, el manager de The Beatles, el que los había llevado a la fama, eran sus niños. Y haberlos visto en peligro, en riesgo de problemas diplomáticos internacionales, haberlos puesto en riesgo, lo afectó mucho. Y este fue el principio de una de muchas depresiones que vinieron posteriormente en este año y hasta un año después, que fue el año de su muerte. Marco. Pues mira, sí, la verdad es de que yo voy a darles el resumen de la agresión y de los daños sufridos por The Beatles y por su equipo. Esto pasa pues siempre cuando una turba de fanáticos del amado líder pues no pueden soportar un agravio hacia el mismo y se convierte todo esto en violencia. Bueno, finalmente Brian Epstein recibió un puñetazo en la cara y una patada en la ingle. Pero los Roadies se llevaron la peor parte. Mal Evans recibió una patada en las costillas y tropezó, pero alcanzó a levantarse y tambaleándose por la pista llegó hasta el avión con sangre corriendo por una pierna. ¡Qué barbaridad! Él declaró: hicimos todo lo posible para proteger a John, Paul, George y Ringo de los golpes directos. Posteriormente, Paul acudió al rescate del grupo y antes de partir el país se disculpó en su nombre durante una entrevista en la radio local. No necesitaba hacer esto, pero le dio el gusto a los lugareños que perdonaron, entre comillas, a The Beatles. Finalmente, antes de que el avión retrasado abandonara la pista, el presidente Marcos emitió un comunicado de prensa que decía: no había ninguna intención por parte de los Beatles de menospreciar a la primera dama o al gobierno de la República de Filipinas. Así dijo. Es que son tremendos los amados líderes después, y más la gente que lo sigue, porque también tiene sus seguidores, y cualquier cosita que hagas con los amados líderes se enojan y provoca precisamente violencia, y The Beatles les tocó vivir esa violencia en carne propia. Lo que digan los deditos. Claro. Exactamente. Por supuesto. Y bueno, ya para cerrar este bloque, pues sí, Paul era el diplomático del grupo, era el que dijo hay que hacer esto, porque al final aquí también se compran discos de The Beatles y vamos a seguir sacando discos al mercado. Y bueno, pues así fue. Marco, Arturo, ¿quieren mandar a música? Arturo, por favor. Pues escuchemos algunas canciones, no de este concierto, porque no hay fue grabado, hasta donde yo sé. No hay grabaciones de este concierto, pero sí vamos a escuchar por lo menos unas 3 del concierto de Japón. Vamos a escuchar Rock and Roll Music, Nowhere Man, y ¿qué les parece si escuchamos If I Needed Some? Adelante, ingeniero. Pues amigos, esperamos que hayan disfrutado estas canciones en vivo del concierto que The Beatles dieron en 1966 en Japón. Hablamos de Filipinas, de su estancia en Filipinas en el bloque pasado, pero bueno, no tenemos esas grabaciones. El setlist, tengan ustedes la seguridad, no varió. Definitivamente. Exactamente. No varió. Fue exactamente el mismo. Y bueno, pues ahora queremos hablar en este bloque de un evento importantísimo, no solo en la vida de Marco, no solo en la vida de Arturo, no solo en mi vida, en la vida de miles y miles y miles de mexicanos, que los que vivían en la Ciudad de México celebraron a lo grande e hicieron un menor esfuerzo para llegar a un lugar
especial e importante, pero es importante recordar que muchas personas del interior de México y del mundo también hicieron un gran esfuerzo para poder estar aquí en el Zócalo de la Ciudad de México el día 10 de mayo del año 2012. Un evento único, Paul McCartney dando un concierto. Ay, mira, hasta suspiro porque fue un momento, para mí todavía sigo recordándolo y no me lo puedo creer. Desde el momento que se soltó la información en el cual salió Paul McCartney ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo, era así como, a ver, momento, ¿en serio? No es broma, no es el Día de los Inocentes, no. Que sea por ahí un fake news o algo así que se manejara, pues creo que tampoco. Ya cuando se confirmó fue así de sácatelas, ahora pues, pues vamos al Zócalo de la Ciudad de México, pues para ver a Paul McCartney. Muchos llegamos muy temprano, a mí me tocó llegar temprano, como eso de las 6 de la mañana, para formarme ahí en la calle de Madero, que es una de las calles que va directamente hacia el Zócalo capitalino, hacia la plancha, donde yo me acuerdo que caminaba hacia el Zócalo y alcanzaba a ver ya el escenario, ya armado y todo, pero sí fue curioso porque primeramente el no creerlo. Después el manejo de información que era tan falso por algunos medios que decían, no, Paul McCartney nada más va a estar 15 minutos ahí en el Zócalo, que decías, no, momento. O sea, va a hacer Paul McCartney un esfuerzo para llegar al Zócalo y va a estar 15 minutos. O sea, no, tampoco te la peines, maestro. Eso lo dijo René Franco, ¿no? En su momento, va a estar 15 minutos en el Zócalo. No. Sí. Bueno, René Franco no se la puede peinar porque, bueno, no tiene con qué, ¿no? Pero finalmente, híjole, fue una experiencia, Tere, Marco, ya lo estaremos contando, una experiencia irrepetible, obviamente única, irrepetible, el cual creo que va a estar en nuestras memorias, en nuestros corazones, vamos a estar viviendo y reviviendo, y cada que hasta llegamos a ver clips de lo que se transmitió a través de la señal de Coca-Cola, fue algo así de wow. O sea, yo estuve ahí, disfruté a Paul McCartney, creo que en cada canción, a diferencia de otras veces que lo había visto, perdón, brinqué a más no poder y sí fue algo maravilloso. Ok, ya que regresó la imagen a donde debería estar. ¿Y dónde está Marco? Ay, aquí estoy. Okay. Mira, es un evento en el cual verdaderamente los tres y muchos de nuestros amigos que nos están escuchando vivimos historia. Y eso es algo importantísimo, porque siempre se debe de vivir la historia lo más cerquita que se pueda. Ahora, está llena de anécdotas. Yo estuve en la esquina de Isabel la Católica y 16 de septiembre. Llegamos a las 5:53 de la mañana, mis hermanos y yo, listos para disfrutar de este concierto. Pero también quiero decir, hemos escrito en el circulobeatle.com, tanto Tere, tanto Arturo como un servidor, nuestras vivencias personales. Si pudiéramos relatar aquí todas esas anécdotas, pues nos llevamos lo que resta del programa. Pero yo les sugiero, amigos, que busquen en el circulobeatle.com las reseñas particulares que cada uno de nosotros hacemos para lo que fue esta vivencia. Yo lo único que sé es que estuve más de 12 horas sin comer, sin poder tomar una gota de agua, sin poder ir al baño, sin poderme mover en esa plancha del Zócalo, pero valió totalmente la pena cuando a las 9:05 de la noche sale Paul con ese blazer rojo imponente con su bajo Hofner en la mano. Todo sacrificio valió la pena, la verdad. Y sí, no quiero ahondar más en las anécdotas. ¿Por qué? Porque hay mucho más que comentar de esto, Tere. Así es. Hablar del concierto de Paul McCartney en el Zócalo es volver a sentir, volver a vivir ese hoyo en el estómago de emoción, de saber que hay un Beatle en la ciudad y que vas a verlo, y que vas a escucharlo, y que vas a disfrutarlo. En mi caso personal, pues yo tuve la suerte de ganar un concurso en línea de una telefónica que había apartado una especie de ring como de boxeo junto al asta bandera del Zócalo. Y bueno, pues yo llegué alrededor de las 4 de la tarde. Ustedes ya llevaban horas sufriendo ahí, pero también me tocó la llovizna
y la manta de un partido político y todo lo que se vive antes de un concierto, que es una emoción especial. Ver a Paul McCartney salir al escenario es motivo suficiente para que se te inunden los ojos de lágrimas. Yo lo escribí en ese momento en alguno de mis blogs, no existía el círculo de Beatle.com, pero tenía yo blogs y lo escribí. No tenía que haber cantado, no tenía que hacerlo. Compararse enfrente de nosotros, con vernos, con saludarnos. Yo me di por bien pagada. Años de Beatlemanía me di por bien pagada. Ese concierto en especial logró que no solo yo ni las personas que estaban a mi alrededor, sino que miles y miles de personas lloráramos todos al mismo tiempo. Yo volteaba y la gente que estaba a mi lado, la gente que estaba atrás, estaba llorando. No llorando de manera discreta, la lagrimita, no, llorando sollozando, de pura emoción de poder ver un video. Y bueno, pues anécdotas hay miles. Yo antes de pasarle el micro a Arturo, quiero decirles que para mí sí hubo un momento en el cual ya no pude seguir gritando porque se me acabó la voz. Ya mis gritos ya no se escuchaban. Fue el momento en el que salió el mariachi Gamamil a tocar Obladi Oblada. Esa mezcla de orgullo patrio y de amor por The Beatles y en particular por Paul McCartney en mi ser y en miles de seres que estábamos ahí, fue una explosión. No, yo no podía dejar de llorar, pero seguía cantando, pero seguía intentando gritar. En fin, fue un gran momento de nuestras vidas. Arturo. Que sí estoy recordando ese momento. Creo que nadie se lo esperaba porque lo había hecho en el primer concierto en Guadalajara. En Guadalajara sacó un mariachi en el estadio de las Chivas, en el OmniLife, creo que se llamaba en ese momento el estadio. Saca un mariachi, no sé quiénes eran esos. No era el Gamamí, pero era un mariachi. En la canción de Obladi Oblada, en el Estadio Azteca ya no lo hizo. O sea, yo hubiera pensado que ya en el Zócalo no lo iba a hacer, pero la sorpresa para todos fue cuando sale el mariachi y qué buena versión de Obladi Oblada. Hay momentos en los cuales recuerdo la gente ahí también todos brincando y aplaudiendo al mariachi porque el mariachi nos representa como mexicanos, bien lo acabas de decir, y era un gesto de Paul McCartney muy padre que volvió a repetir, ya lo había hecho en Guadalajara. Pensamos que no lo iba a hacer, pero fue la sorpresa el que haya llegado el mariachi. Y aparte canciones que yo no esperaba escuchar o volver a escuchar en mi vida en vivo, como por ejemplo Hope of Deliverance, fue para mí algo así de que desde el 1993 que no la tocaba, bueno, aquí en México igual la había tocado en otros lados, pero pues la tocó en el primer concierto de Paul McCartney que vi en mi vida, escuché Hope of Deliverance, que era el sencillo, pero la volví a tocar en el Zócalo y pues para mí fue la emoción porque fue el recordar que en 1993 fue la primera vez que había visto a Paul McCartney y me tocó verlo otra vez muchos años después, ya en el 2012, cantando esta canción que para mí era de mis favoritas del álbum Off the Ground y sí fue emocionante, o sea, cada momento de Paul McCartney, el decir mamacitas o usted es un grupo muy chingón, un público muy chingón, toda esta parte para mí fue así de wow, o sea, estamos viendo a Paul McCartney y qué padre porque volteabas y no tenías, eso era curioso porque cuando ves las fotos de toda la gente que estaba ahí reunida en el Zócalo es impresionante, pero cuando estás tú dentro del público, pues por más de que volteas no tienes la dimensión de cuánta gente hay, porque estás rodeado de personas, o sea, tampoco estás tan alto como para, mira, sí es cierto, hay mucha gente, porque tú ves a las personas, pero no tienes la dimensión de cuánta gente hay en el Zócalo. Ya cuando ves las fotos, dices, caray, pues ya habíamos bastantes ahí y en las calles aledañas y todo esto. Pero sí fue impresionante ver a Paul McCartney y tocar, no 15 minutos, show completo, casi 3 horas de Paul McCartney ahí sobre el escenario del Zócalo capitalino. Pues mira, ya nada más para concluir todo esto, pues les hablaré de dos de los momentos, de los 2500 momentos de anécdota y de gusto que me dio a mí ese concierto, que ha sido el favorito de toda mi vida. Comparto con Tere lo dicho por lo del mariachi. Ahí es cuando nos fluyen los demonios patrioteros, chauvinistas y demás, y nos encanta. Nos encanta porque tuvo un detalle para con México.
Eso nos parece muy bien. Y eso de que diga, Chilango, son a toda madre, nos volvía locos. Y eso habla de la madurez de la gente de mercadotecnia. Eso nos habla de lo que debe de decir cualquier artista que se presente en México. No dar declaraciones en contra del país, como hemos escuchado algunos casos recientes, sino decirle a la gente lo que quiere oír, darle la música que quiere escuchar. Porque finalmente, ese trocito de Beatlemanía que nos tocó vivir en el 2012, pues se quedó para siempre en nuestros corazones y en nuestro pensamiento, Tere. Y sí, ya para cerrar, importante es decir, este evento nos marcó la vida a los tres que estamos aquí y a miles de personas más, pero también a Paul McCartney. Para él fue muy significativo. Se había presentado previamente en la Plaza Roja en Rusia y lo que ahora necesitaba después de ese gran evento era presentarse de esta manera en algún momento de su gira. Y me parece que en Estados Unidos los estadios no en donde los lugares donde se presenta no tenían esa facilidad y afortunadamente fue México el país que pudo presentar eso y agregar puntos a su currículum. Sí, Marcos, si quieres mandar que ahorita que termine esa canción es maravilloso. No, rápidamente, nada más mencionar de que estaban tan impresionados. A mí me tocó ver, porque afortunadamente estuve muy, muy cerca del escenario en esa ocasión, me tocó ver a Brian y a Rusty filmando y sacando fotos. No se la podían creer de la cantidad de personas que habíamos ahí. Y bueno, pues si quieren mandamos a canciones. Podemos escuchar ese Obladí Oblada Claro. Con el mariachi Gama 1000. Vamos a escuchar también The Magical Mystery Tour. Me gustaría escuchar y elijan la que sigue. Yo quiero escuchar Hope of Deliverance. Que fue para mí fue la sorpresa así que me dio. Bueno, también escuchar The Night Before también fue algo así curioso porque yo nunca la había escuchado en vivo. Perfecto. Bueno, pues, ingeniero, si ya las tienes entonces, adelante. Vámonos. Pues continuamos en el Círculo Beatle en esta transmisión de este viernes y nuestro cuarto bloque y bloque final. Vamos a hablar también de un evento que no fue muy afortunado, la gira de George Harrison por los Estados Unidos en 1974. Esta inició el 2 de noviembre en Vancouver, Canadá, y concluyó hasta el 28 de diciembre ya en los Estados Unidos. Fue la primera gira de un ex-Beatle por suelo norteamericano. Y cabe mencionar que en esta gira en algunas ciudades George Harrison realizó en una misma fecha 2 conciertos, uno en la tarde y uno en la noche. Adelante, Tere. Pues sí, Marco y Arturo, esta gira de George de 1974 en Estados Unidos fue realmente algo que se le complicó mucho a George por una serie de eventos de entrada. Antes de empezar a la gira tenía problemas en la garganta y no se cuidó muy bien. Y esto trajo consecuencias, tal vez no en los primeros conciertos, pero sí ya para los últimos su voz era muy, muy mala. La mala planeación fue otro factor que hizo que esta gira recibiera tantas críticas. Y bueno, pues de entrada, él en su nueva fe, el hinduismo, lo que quería era dejarle saber al mundo que había encontrado algo en que creer. Lo hizo de una manera muy mal pensada al imponer a su amigo Ravi Shankar y a la música de la India que Ravi Shankar manejaba durante casi media hora, 40 minutos del principio del concierto. La gente se desesperaba porque, claro, tú no compras un boleto para ir a ver a George Harrison y aguantas media hora de otra música, pero peor aún para cuando George ya salía al escenario con Billy Preston y con todos los músicos que lo acompañaron. Y ahorita alguno de nosotros les vamos a dar esa lista de gente que estuvo participando en la gira. Pues George solo cantó 4 canciones de The Beatles y les cambiaba la letra e incluía
oraciones o frases dentro de las letras de las canciones de The Beatles que cantó, que invitaba a la gente pues a creer en Krishna, que era su nuevo Dios. Y esto, pues claro, no fue del agrado de la gente. Esto fue algo muy accidentado para George Harrison. Eso sí hay que aplaudirle, que fue el primer ex Beatle que hizo una gira en Estados Unidos, que regresó a Estados Unidos, porque Paul McCartney lo haría hasta 1976 con Wings. John se presentó en Estados Unidos, pero realmente John no hizo gira, hacía pequeñas actuaciones en rallies y todo para estos mítines políticos en los cuales pues ayudaba a sus amigos, digamos que estaban también dentro de la política. Pero George Harrison se atrevió a hacer esta gira. Lo malo es que no le salió muy bien, como lo acaban de decir. Cuando checamos el repertorio, bien lo acabas de decir, Tere, tú compras tu boleto y quieres ver a George Harrison. Y la gente emocionada, porque me imagino que el público estaba emocionado por ver a un ex Beatle. Aparte también ya venía su disco Dark Horse. Tenía problemas George Harrison, no solo en la garganta, también tenía problemas sentimentales ya con Patty Boyd. Estaba ya todo el asunto ahí ya muy turbio. Y tú comprabas tu boleto para ver a George Harrison y presentarse en algún lugar. Llegar y como bien dices, o sea, el telonero Ravi Shankar, pero no era el telonero, eso hay que decirlo. O sea, Ravi Shankar empezaba el concierto, o George Harrison, y entonces veías a George Harrison tocar algunas canciones y de repente, ¡pac! Entra Ravi Shankar y órale, da dos cancioncitas, pero sí como dos cancioncitas de 15 minutos cada una, ¿no? Exactamente. Y tú como público, pues obviamente, la verdad como público regular no aguantamos eso. ¿Sabes? Cuando dices, bueno, me voy a echar una chelita en lo que termine este señor de tocar y regreso cuando empiezo otra vez George. Y ya regresaba George Harrison con el grupo y otra vez a tocar y uno muy emocionado cuando de repente otra vez, ¡pac! Se va George Harrison, entra Ravi Shankar y otra vez otros 45 minutos porque al señor se le ocurría tocar 3 canciones en vez de 2, ¿no? Y entonces, pues ya así como que, bueno, pues ahí está la cosa. Y otra vez ya regresaba George Harrison ya para culminar ya la parte, ahora sí que el concierto. Y ahí sí sacaba esto de onda al público y sí recibió muchas críticas, no solo por la voz, también como lo acabas de decir, eso de cambiarle la letra a las canciones. Escuchar In My Life, hacer un cover a una canción de Lennon y McCartney como In My Life, pero aparte cambiarle la letra y así de, bueno, pues ahí está. O cambiarle la letra a una canción como While My Guitar Gently Weeps a sus propias canciones para meter un mensaje religioso, sí es algo que no tuvo buen timing George Harrison para hacerlo. Claro. Finalmente creo que la gira, pues sí fue un desastre, sí vendió, o sea, tampoco fue de que fue un desastre financiero, porque la gente tenía las expectativas. Aquí viene lo interesante porque después empieza a correr ya la información a través de los medios de comunicación, donde se hace la crítica al concierto y hay mucha gente que después como que le piensa para comprar su boleto para conciertos posteriores, pero la gira ya se había vendido. Así que George Harrison pues sí le fue bien, digamos que en lo económico, pero en lo artístico sí no le fue tan bien. Y mira, ya no volvió a hacer giras hasta que Hasta 1991 a Japón con Eric Clapton y en este momento se nos fue Arturo, ya regresará. Marco, Claro, coméntame. mira, a mí me gustaría hacer hincapié en un detalle que viene siendo, según mi propio punto de vista, algo que daría origen a otro concepto. Me explico. Billy Preston era uno de los músicos que acompañaba a George. Y en el set list, curiosamente, Billy Preston tenía también un lugar ya preponderante porque acababa de tener en el año anterior, 1973, dos primeros lugares de popularidad con las canciones Out of Space, que es instrumental, y con la canción Will It Go Round in Circles, en donde se tenía los vocales de Billy Preston. Pero digo que esto quizás le dio la idea a Ringo Starr para armar su set list con la All Star Band, incluyendo éxitos de otras personas que si tenían que ver un poquito con The Beatles, bueno, en el caso de Preston, pues sí es algo que se acerca al famoso concepto del quinto Beatle, Tere. Así es. Y bueno, pues yo también quiero comentar en relación a esta gira que tal como sucedió con Brian cuando pasó lo de Filipinas que hablamos en el bloque anterior,
fue exactamente igual. Bien lo dijo Arturo en este momento, a nivel personal, George tampoco le estaba pasando muy bien. Y al terminar la gira decidió no volver a presentarse en lugares públicos y pasaron muchos años y la realidad es que George, de todos los Beatles, era el más inseguro, lo había sido desde el momento de su salida de The Beatles, al tener tanto enojo con Lennon y McCartney que no le habían permitido presentar sus canciones mientras estuvo en The Beatles y después, bueno, con All Things Must Pass tuvo un gran éxito y esta era una gran oportunidad para él, para tener la primera gira de un Beatle. Aprendió, sí. Importante decir también es que el setlist cambió en esta gira de George. Los primeros conciertos sí había 2 presentaciones de Ravi Shankar, de un chorro de minutos, canciones de la India muy piezas musicales de la India muy largas, pero ya para los siguientes conciertos se modificó el setlist. Creo que George por lo menos sí tuvo cierta conciencia de que no estaba gustando lo que él estaba presentando y se redujo el espacio destinado a Ravi Shankar a solo uno y así fue el final, en donde él cierra la gira en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Claro, tienes mucha razón porque revisamos todo lo que fue el set list y sí, tenía que sacar algunas canciones de Shankar y cambió otras y de repente tocó What is Life y luego no la toco. ¿Por qué? Porque también hay un buen número de canciones de George Harrison que pudo haber tocado, sin embargo las soslayó. ¿Por qué? Porque él quería o estaba más bien orientado a que estas canciones tuvieran un mejor impacto al ver que los primeros conciertos pues no fueron lo exitosos. Ya tenemos la primera víctima de la tormenta eléctrica Efectivamente. tenemos por esta zona de la ciudad. Arturo se tuvo que ausentar por falta de energía eléctrica, Tere. Pues ni modo y ni hablar, afortunadamente esto nos tomó, Marco, al final de la emisión. Creo que ya hablamos lo más importante de este último bloque relacionado con la gira en Estados Unidos de George Harrison. Y antes de pedirte que me ayudes a despedir el programa, les quiero recordar a nuestros amigos que tenemos chorro de redes sociales, por supuesto, Facebook, Instagram, el Círculo Beatle, tenemos Threads, Círculo Beatle, tenemos X, antes Twitter, @Círculo Beatle, tenemos TikTok, que es SBCMX, ustedes búsquenlo como el Círculo Beatle y nos encantará realmente a Arturo, a Marco y a mí que ustedes entren, nos dejen sus comentarios y por favor no olviden escuchar SBC Radio. Les repito la dirección www.sbc.online. Ya saben, en todo momento. Y bueno, Marco, antes de pedirte que despidas el programa, me gustaría que lo despidieras. Quiero sugerir 2 canciones para este último bloque, que una en lo personal a mí me encanta, de hecho las 2 me encantan. La primera es Harrison Tour, que es la canción con la cual habían los conciertos, una canción instrumental en donde permitía que todos los artistas fueran saliendo a escena y también me gustaría la versión de For You Blue, que es fantástica, versión en vivo que van a disfrutar. ¿Cuál te gustaría escuchar? Ahorita me lo comentas, Marco, y te voy a pedir que despidas el programa. Con todo gusto, Tere, amigos de SB. Pues mira, ¿qué te parece si vamos a escuchar Give Me Love? Que es una canción que
era el éxito inmediato anterior de George Harrison. Era una canción que todavía estaba recibiendo radiodifusión y pues nos gustaría muchísimo también recordarla junto con ustedes. Y pues ya nos vamos. La verdad es de que no queremos irnos. Me robo la frase de Tere. No queremos irnos, pero nos tenemos que ir porque queremos dejarlos disfrutando con estas canciones y con todo el repertorio que tenemos en SBC Radio, que dense una vueltecita, la verdad. Si ustedes se quejan de que ya no existe buena música en la radio, por favor, visítenos y se van a dar cuenta que todavía seguimos cargando esa antorcha, esa estafeta de la buena música. Por mi parte, es todo. Les dejo muchos saludos de Arturo que se reporta en redes aquí para decir, perdón, ya no pude llegar, pero con todo gusto también Arturo se despide de ustedes y hasta la próxima emisión de Círculo Beatle. Tere. Muchas gracias, Marco, muchas gracias, Arturo, muchas gracias a ustedes por su tiempo y por su pasión por esta buena música. Ya nos vamos. Yo soy Tere Chacón y esto fue El Círculo Beatle. Estuviste en El Círculo Beatle.